Buen día para todo. El día de hoy vamos a presentar el proyecto final de física llamado Determinación del momento de inercia, método de rotación dinámica con sistema araña. Mi grupo es David Alejandro Cruz, Nanda Orozco Escobar y yo, Carlos Aurelio Pozo. Eh, el objetivo principal es determinar experimentalmente el momento de inercia de un anillo metálico. El momento de inercia es como la resistencia que tiene un objeto para empezar a rotar. Así como la masa resiste el movimiento recto, el momento de inercia resiste el movimiento circular. Nuestros objetivos específicos son tres: aplicar la ley de Newton para rotación, identificar y compensar la fricción y realizar mediciones precisas. La metodología se basa en el método de dos puntos. Haremos dos experimentos diferentes para resolver un sistema de ecuaciones y obtener valores más precisos. Antes, algo de teoría. El momento de inercia es una propiedad del cuerpo que depende de dos cosas. Primero, de la masa del objeto y segunda, cómo está distribuida esa masa respecto al eje de rotación. Si tiene una masa cerca del eje, tiene menos momento de inercia y si está lejos, tiene más. Una analogía de esto es como cuando se gira una silla de oficina, donde es más fácil girarla más rápido cuando se acercan los brazos. La segunda ley de Newton que todos conocemos, fuerza igual a masa por aceleración, tiene su equivalente en rotación. El torque, que es una fuerza rotacional, es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Es exactamente análogo. Si antes teníamos fuerza, masa y aceleración, ahora tenemos torque, momento de inercia y aceleración angular. En nuestro sistema nosotros tenemos dos sistemas acoplados. Para la masa que cae, M por G menos T es igual a M por A, donde T es la tensión de la cuerda, y para el sistema rotante, T menos R sub O menos TF es igual a I por alfa, donde TF es el torque de fricción. La relación es: la aceleración lineal A es igual a la aceleración angular alfa multiplicada por el radio del tambor. La fórmula para el momento de inercia de un anillo o un cilindro hueco es: I es igual a un medio por M por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, donde M es la masa, R1 es el radio interno y R2 es el radio externo. Para nuestro caso, utilizamos una masa de 4,596 kilogramos, un radio 1 de 11,25 y para el radio 2, 12,65. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gran desafío? Cuando estudiamos ese tema en teoría, muchas veces ignoramos la fricción por simplicidad. Asumimos conservación de energía perfecta. La energía potencial se convierte en energía cinética, pero en la realidad esto no funciona y aquí lo podemos ver. Si usamos este método simple, el error sería mayor al 500%. O sea, no es un pequeño error, es una medición completamente inutilizable. ¿Por qué falla? La razón es que en el eje del sistema hay fricción, mucha fricción. Esa fricción consume energía constantemente, como haciendo la analogía de un vampiro que constantemente le roba energía al sistema. El método energético simple ignora completamente este robo de energía. ¿Cuál es la solución? La solución es el método de dos puntos, en la cual no hacemos uno, sino dos experimentos diferentes. En el experimento A usamos una masa pequeña de 50 gramos y en el experimento B usamos una masa grande de 100 gramos. Esto genera dos ecuaciones diferentes con dos incógnitas desconocidas: el momento de inercia y el torque de fricción TF. Al resolver este sistema de dos ecuaciones, eliminamos matemáticamente el efecto de la fricción, donde podemos ver que en el resultado el error se reduce del 500 al 28,9%. O sea, nos da una mejora increíble, lo cual demuestra por qué el enfoque dinámico es superior al energético en sistemas de fricción.
Bueno, siguiendo con lo que el compañero Carlos ha explicado que ha sido la teoría, ahora les voy a mostrar cómo llevamos esto a la práctica. Nosotros, con el diseño experimental que teníamos de la araña, eh, pues bueno, describiremos el equipo. El equipo consiste en un soporte vertical con un tambor cilíndrico donde se enrolla una cuerda, un anillo metálico que es nuestro objeto de estudio de 4.5 kilogramos, dos masitas equilibradas, una de 50 gramos y otra de 100 gramos, un cronómetro digital de 0.01 segundos de error, una cinta métrica de 0.1 centímetros de error y una cuerda inextensible y ligera. Bueno, los parámetros que medimos y que definieron nuestro sistema fueron la altura de caída, que eran de 81 centímetros, o sea, desde 83 centímetros hasta 2 centímetros del piso. El radio del tambor donde se enrolla la cuerda, que es de 2.5 centímetros. El radio interno del anillo, que es de 11.25 centímetros. El radio externo del anillo, que es de 12.65. La aceleración gravitacional, pues que si es de 9.8 metros sobre segundo, pues lo normal. Y bueno, aquí el procedimiento. El procedimiento fue: primero calibramos el sistema sin el anillo para medir solo con la fricción de la araña. Después colocamos el anillo y la masa de 50 gramos. Entonces medimos cuánto tardaba esa masa en caer. Y después pues dejamos el mismo anillo pero cambiamos la masa a 100 gramos y repetimos esa medición. Entonces con cada medición que realizó en condiciones controladas, pues partiendo del reposo obtenimos resultados diferentes, pero si usábamos el método convencional pues no nos daba ningún resultado, nos daba un error como del 500%. Entonces pues necesitábamos esa otra medición. Entonces bueno, aquí pasamos a los datos experimentales. Entonces pues estos fueron los datos que nosotros tuvimos. En el experimento 1, pues la araña sola con 50 gramos tuvo un tiempo de caída de 2.88 segundos, que fue como nuestro punto de referencia, pues que es el sistema sin carga adicional. Nuestra medición del anillo con la masa de 50 gramos, bueno, nos dio que el tiempo de caída ahora era de 46.68 segundos, hasta que pues cayera el peso. Entonces, bueno, ya pasamos al tercer experimento, que fue donde duplicamos la masa colgante, que fue de 100 gramitos. Entonces, bueno, nuestro análisis, digamos que nos enseña algo importante sobre cómo cambian estas magnitudes, y que cuando la masa se duplicó, pues uno esperaría que la aceleración también se duplicara, ¿no? Pero la aceleración aumentó fue 9.75 veces, no 2 veces. Entonces digamos que no hay linealidad, o sea que la fricción actúa diferente en ambos casos. Con la masa pequeña la fricción es proporcionalmente más importante, pero con la masa grande supera más fácilmente la fricción. Entonces, bueno, ya aquí digamos que pues calculamos las aceleraciones reales usando las ecuaciones pues de cinemática básica, y bueno, tenemos que si el objeto cae desde el reposo a una distancia h en un tiempo t, pues la aceleración es esta de acá, no, la ecuación de cinemática normal. Entonces, usando eso, tenemos que el resultado para el experimento A con 50 gramos es este, de 0.000743 metros sobre segundo al cuadrado, que obviamente es súper lento, o sea, es como si el sistema casi no se moviera, pero la fricción es súper dominante aquí. Bueno, entonces tenemos el experimento B, este tiene 100 gramos, ¿cierto? Después de calcular con esta ecuación que ya mencioné, nos da este resultado. Entonces, claro, aquí notamos que la aceleración es 9.75 veces mayor que la anterior, como ya había mencionado. El factor no es 2, que digamos que uno debería esperar, sino de 9 veces, de más de 9 veces. Entonces, al tener esta fricción, pues
eso afecta de manera desproporcionada al caso del menor masa, ¿no? Entonces, les dejo con mi compañera Nanda, que va a continuar con la explicación. Continuando con el análisis, nosotros teníamos dos incógnitas, el momento de inercia total del sistema y el torque de fricción. Para esto usamos las dos mediciones A y B, que básicamente son dos corridas distintas del experimento. Con esto armamos dos ecuaciones y las resolvimos. Lo primero que salió fue el torque de fricción, que nos dio un valor súper pequeño, pero importa un montón. El valor dio más o menos 0.0185 newton menos metro, que de hecho si ignoráramos esa fricción, todo el experimento se nos habría ido al piso y los resultados habrían salido súper lejos de la realidad. Después calculamos el momento de inercia total del sistema, que nos dio 0.0470 kilogramos por metro cuadrado, pero ese todavía no es el que queremos, porque ahí está incluido el de la araña. Entonces lo que hicimos fue sacar el momento de inercia de la araña sola usando el tiempo que se demoró con los 50 gramos, y eso nos dio un valor mucho más pequeño, que es como 0.00148, y ya con esto pudimos restar el total y obtener el momento de inercia sólido, que es 0.04685 kilogramos por metro cuadrado. Ahora sí, viene la comparación con la teoría. El valor teórico del anillo es 0.0659 y el nuestro fue de 0.04685. Así que el error porcentual que nos da es de 28.9. Y uno diría, uy, 28 es demasiado, pero la verdad es que es un resultado buenísimo, porque si nos hubiéramos corregido la fricción, el error habría sido mayor a 500, o sea, hubiera quedado totalmente disparado. Entonces, ¿qué concluimos? Primero, que el método de 2 puntos sí funciona y nos permitió corregir bien la fricción. Segundo, que la fricción es súper importante en este tipo de sistemas. Un torque tan pequeño cambia demasiado el resultado. Tercero, hay varias fuentes de error normales. Usar cronómetro manual, la fricción que no es constante, la resistencia del aire y las pequeñas variaciones en el montaje. Y cuarto, que aún con estas limitaciones el resultado se acerca bastante a la teoría. Bueno, ya para cerrar, recomendaría que para la siguiente versión del experimento usáramos sensores